Licenciado, qué gusto tenerte esta mañana de viernes 31, cerrando el mes y hablando de temas que nos aquejan. Bienvenido. Igual, mucho gusto, Jorge, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, pues sé que tienes una junta de consejo mañanera también, así es que queremos aprovecharte. El licenciado Juan Miguel Alcántara Soria, quien ha sido diputado local, ha sido diputado federal, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, subprocurador federal de la República, un experto en materia de seguridad, también fue procurador del estado de Guanajuato. Así es que, bueno, pues quisiéramos empezar, licenciado, que nos platiques primero rápidamente un poquito de ti, un poquito de cómo llegas a estudiar Derecho, por qué estudias Derecho, qué te lleva a la vida pública, quién era primero Juan Miguel de joven, de niño, qué ideales tenía, y luego ya entramos de lleno al tema de la seguridad. Bueno, de niño fui un niño que tuve la fortuna de una infancia muy feliz. En primer lugar, porque nací en el seno de una familia típica bajeña, donde la convivencia con mis hermanos, dado que teníamos en la casa que rentaban mis padres, había una huerta de naranjos, mandarinas, limones atrás. Eso nos permitió mucho jugar entre los hermanos y tener la ventaja de que podíamos usar mucho la imaginación, no como los niños de ahora que les dan juguetes ya muy elaborados, muy estructurados y no les dan las facilidades para ejercitar la imaginación. Yo tenía mucha imaginación, hacíamos obras de teatro con mis hermanos. Mi madre tuvo el tino de procurarnos a todos, además, clases extracurriculares. En mi caso fue de piano. Yo a los 5 años empecé a tocar el piano. Eso a mí me marcó también mucho cierto sentido de ritmo en la vida política, cierto sentido de musicalidad en la vida política. Y en ese ambiente estudiaba yo con los hermanos maristas, la primaria y la secundaria. En un primer momento, mi padre y los maestros consideraban que yo iba a ser ingeniero porque era bueno para las matemáticas. Pero luego, al ver a mis padres muy involucrados en varios movimientos, lo mismo de padres de familia que cívicos, y luego, sobre todo, en su participación en la consolidación del PAN, del Partido Acción Nacional, aquí en Irapuato, eso me abrió otra perspectiva de la vida y decidí que en lugar de ingeniería iba a estudiar Derecho, porque en aquella época, pues casi todos los políticos del país estudiaban Derecho. Como que era un camino más propicio para quien quisiera tener una carrera política. Y yo me vi, entonces ya a los 15 años, más o menos, me vi que quería ser como eran los legisladores del PAN. Un Antonio Obregón Padilla de León, un Juan Manuel López Sanabria de León. Yo me veía como diputado. De tal manera, pues, que me fui a la Escuela Libre de Derecho, me la sugirió Eugenio Torrea Olivares, que fue rector de la Universidad de Guanajuato 2 años, y él estudió allá en la Libre de Derecho. Por él fui a dar allá, a la Ciudad de México. Al tiempo, primero trabajé en una empresa como gerente jurídico, de la Informática de México se llamaba. Después Miguel Alessio Robles me invitó a formar un despacho, y lo llamamos Alcántara y Alessio Robles. Miguel después fue el consejero jurídico del presidente Felipe Calderón, es notario público ahora. Y así fue como me planteé yo que a los 33 años quería ser yo diputado federal. Felipe Calderón me propuso que fuera yo candidato por el distrito 39, que está allá en Coyoacán, cerca de CEU, Portales. Y nos lanzamos, él a asambleísta y yo a diputado federal en el año 88. Aquella elección totalmente manoseada, manipulada por quien era el presidente de la Comisión Federal Electoral, Manuel Bartlett, secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid. Y en esa elección ganamos, tanto Felipe como yo, las respectivas candidaturas. Vino luego la calificación, como se usaba antes, había un sistema de calificación de las elecciones.
los diputados se calificaban a sí mismos, se llamaba autocalificación, esa afortunadamente desapareció, y luego los diputados calificaban la elección presidencial. Y Manuel Cloutier, Maquillo, me pidió que yo fuera su abogado en ese colegio electoral de la elección presidencial. Así lo hice, logramos que Maquillo fuera a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a hacer su alegato como contendiente frente a Carlos Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas. Ahí Maquillo planteó la nulidad de la elección presidencial por irregularidades en más del 20% de los distritos electorales del país. Después, ya que fue la comparecencia de Maquillo, me correspondió a mí ya hacer el voto particular de los diputados del PAN y confirmé esa solicitud de anulación de la elección presidencial. Y ya después el propio Maquillo y don Luis Álvarez me pidieron que yo hiciera la propuesta de reforma política con la que el PAN exigiría a Salinas de Gortari, una vez que se le consideró ilegítimo de origen, pero se le daba la posibilidad de, en el ejercicio del cargo, en los hechos, poderse legitimar, lo cual no borraba la ilegitimidad de origen, pero bueno, ya de facto iba a ser presidente y le dimos la opción pues de legitimarse en los hechos. Y ahí es donde viene ya el planteamiento formal del Comité Ejecutivo Nacional del PAN de hacer una reforma política de amplio calado. Y en enero, Salinas toma posesión el 1 de diciembre, Maquillo Cloutier hace una manifestación allá en el sur de la Ciudad de México, en San Ángel, precisamente para exigir esa reforma política. En ese mes de diciembre presentamos nosotros ya como grupo parlamentario 11 iniciativas de reforma constitucional y de tal manera que para enero del 89 estábamos en Los Pinos, don Luis Álvarez, Diego Fernández de Ceballos, Bernardo Batis, don Abel Vicencio Tovar y tu servidor, planteando eran 19 instituciones que planteábamos como indispensables para esa reforma electoral. Bueno, no me extiendo en el tema, lo cierto es que desde diciembre del 88 hasta julio del 90, finalmente tuvimos el nuevo Código Electoral que se llamaba el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, pues donde muchas de nuestras propuestas ahí fueron planteadas. Y hoy, bueno, pues esas propuestas incluían precisamente lo que hoy es el INE, antes IFE, o sea, un órgano autónomo, especializado, profesional en organizar elecciones, sacar al secretario de Gobernación y sacar al gobierno y a los secretarios de gobierno de los estados de organizar las elecciones, tener este órgano autónomo confiable como árbitro electoral, la credencial con fotografía, que nos decían que no se podía, y en ese momento gana el PAN la gubernatura de Baja California y Ernesto Rufo saca una credencial con fotografía para los baja californianos y le dijimos entonces al presidente no, que no se puede, ¿por qué lo pudo hacer Baja California? ¿Por qué no se puede tener una credencial de elector con fotografía confiable a nivel nacional? Y entonces ya obligamos a Salinas a que se hicieran los estudios, los presupuestos y salió la credencial con fotografía. Bueno, pues así es un poco rápidamente como surge mi vocación política en este ambiente donde, por otro lado, mi padre había sido cristero de niño. Entonces, como te decía, somos una familia típica bajeña, ¿no? Mi padre de formación cristera, luego de niño, pues porque hubo persecución a los que defendían las libertades religiosas, mi abuela lo escondió en una parroquia de León, de San Miguel, porque ya lo estaban persiguiendo él y ya habían metido a la cárcel a su hermano mayor por estar precisamente en ese planteamiento de defensa de la libertad religiosa. Y bueno, pues ahí tuve yo una formación derivada de sus 9 años que se echó en el seminario, una formación que él traía teológica, filosófica fuerte. Además era muy rudo, mi papá era muy estricto, conmigo particularmente. Entonces, bueno, pues ahí tengo un factor de temple con él. Mi madre, al contrario, mi abuelo materno, pues él era en su época simpatizante de Trotsky, fue a ver a Trotsky allá en Tlalpan, en la Ciudad de México. La biblioteca de mi abuelo estaba llena de libros de socialistas, de marxistas. Era otra perspectiva, la de ideológica, la de la familia
materna por el lado de mi madre. Así es que, bueno, pues somos un poco resultado de estas perspectivas filosóficas, religiosas, activismos. Aquí en la casa sí no había forma de ser ausente, pasivo, observador simplemente de la vida local o nacional. Teníamos que participar y así fue como yo llegué a la política, Jorge. Oye, licenciado, pues disruptivo de nacimiento, cero, cero estructurado, cero con el librito, disruptivo en casa, disruptivo en el ambiente, disruptivo de formación y todo esto que nos cuentas me parece muy interesante porque luego de pronto la audiencia escucha una opinión de un político o alguien que estuvo en la política y dicen, ay, pues es que bien fácil, llegó y lo pusieron, tenía un padrino y le dijeron qué decir y qué hacer. Y yo creo que todo esto que nos narras de tus orígenes, de tu procedencia, pues marca ya una visión disruptiva hacia el ciudadano que quería transformar, que se vuelve crítico, ¿cierto? Sí, y déjame decirte, mencioné de pasada, pero a propósito de esta perspectiva de cambio, de hacer agente de cambio. Mi formación con los hermanos maristas, que también algún tiempo incluso me consideran para hacerme hermano marista, y estuve en el funeral de los hermanos maristas allá en Querétaro. La formación que personalizaban mucho los maristas, ellos también me enseñaron a que tenía que ser yo agente de cambio. Yo me recuerdo mucho los libros que me recomendaban en la secundaria, ¿no? De Hermann Hesse, de Lobsang Rampa, libros que son efectivamente pues, muy disruptivos. Y me iban marcando un sentido de destino, de vocación, de encontrar mi circunstancia y saber hacer agente de cambio en esa circunstancia, en ese tiempo, ¿no? Entonces, pues afortunadamente, esa etapa ya de ese México autoritario en lo político, de un partido oficial que afiliaba corporativamente a los trabajadores, por los sindicatos, que afiliaba a los campesinos, ese México precisamente es el que le proponemos a Salinas, que se prohíba afiliar corporativamente a sindicatos, a asociaciones de campesinos al partido oficial, y que además se penalizara en el Código Penal a quien obligase a participar en un partido, a pertenecer a un partido, lo cual logramos en esa reforma que te he comentado. Y bueno, pues ahí fuimos desmantelando al partido de Estado que tenía pues toda la época postrevolucionaria conduciendo con mucha mentira, con mucha falsedad y con mucha corrupción al país. Y bueno, pues ya sabía yo que tenía que de alguna forma, en asociación con otros, ser ese provocador de cambio. Oye, licenciado, a ver, sé que se supone que esta mañana íbamos a hablar de temas de seguridad, pero estás metiendo hilo en diferentes ámbitos y en diferentes áreas que ya me va a dar para muchas otras cosas, no nada más para el tema de seguridad. Hablas de esa transformación que viene en tiempos de Salinas, ese romper paradigmas, romper estructuras y empezar a tejer fino para reconstruir, no reconstruir, más bien construir, porque no había nada roto, más bien había que construir cosas nuevas. Acabo de leer algunas de tus publicaciones a raíz de ahora la elección para los 4 consejeros del INE. Leí tu crítica de lo que está sucediendo o lo que está proponiendo el gobierno actual. ¿No es un poquito regresar al pasado y querer volver a ponerse esa camisa de fuerza o esa línea con la que se venía gobernando en tiempos de Salinas hacia atrás? Sí, indudablemente. Soy de los que piensa que López Obrador conduce con los ojos en la nuca, está volteando hacia atrás, queriéndonos regresar a ese sistema presidencialista, centralista, omnipoderoso, y una de las situaciones que me parece más graves de la actuación del presidente López Obrador es precisamente ir desmantelando
todas las instituciones que en el tiempo fuimos construyendo, precisamente para que hubiera más contrapesos al Ejecutivo Federal, para que hubiese más equilibrios en el ejercicio del poder público. Todos estos órganos autónomos, como la Comisión Reguladora de Energía, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue otra propuesta nuestra, por cierto, y también se cristalizó con Salinas en el tiempo, se vienen desfondando de presupuestos, de facultades, o francamente las han desaparecido, algunos de estos que se llaman poderes, órganos. Ya no son 3 poderes nada más, ejecutivo, legislativo y judicial. El INE es un poder propiamente que no depende de los otros para funcionar, para dar ese servicio público electoral. Y como el Banco de México y las autonomías de las universidades, todos esos son poderes porque están previstos en la propia Constitución, con esa capacidad de no solo de tener personalidad y patrimonio propios, sino de determinar en aspectos específicos de la vida pública cómo conducirnos. Y creo que el presidente en esta parte se equivoca. Él es un hombre obsesionado con aquellos tiempos de la época de López Portillo y de Luis Echeverría. De hecho, fíjate, esta es otra anécdota interesante. López Obrador y yo entramos juntos a la escuela en septiembre del 72 a la Libre de Derecho. Él nada más estuvo de septiembre a diciembre. En enero ya se pasó a la UNAM, a Ciencias Políticas, que estudió en 14 años esa carrera. Yo ahí pues traté a López Obrador esos meses que estuvo en la Libre, y luego ya después, cuando él era jefe de gobierno en la Ciudad de México, yo fui con varias sentencias de amparo a exigir que se pagara la indemnización por un predio que afectaron él en su gobierno, el predio de La Mexicana, y en sus mañaneras de entonces me descalificaba. Aquí ya vino el abogado Alcántara con unas sentencias de tribunales federales a cobrar millonadas por un terreno que no vale tanto. Bueno, al final del día sí nos pagó ya Marcelo Ebrard cuando lo sustituyó en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pero bueno, a lo que voy es al desprecio que desde entonces ya mostraba López Obrador por las sentencias de la Suprema Corte o de tribunales federales. Y eso es lo que estamos viendo hoy, ese desmantelamiento de las instituciones que tanto nos han costado. ¿Y hay manera de detenerlo? Bueno, Jurídicamente, una cosa es lo electoral, lo que viene en el 21. Han pasado por aquí en estas charlas matutinas ya políticos, coordinadores parlamentarios de todas las fracciones, y la mayoría apunta al 21 para lograr frenar y para lograr los contrapesos. Pero hoy jurídicamente los ciudadanos que estamos afuera, los que no pertenecemos a partidos políticos, y vemos cómo nuestro país cada sexenio, cada trienio es exactamente lo mismo, donde vienen todos los candidatos, todos los partidos y dicen, ahora sí, prometemos y vamos a hacer y vamos a cambiar. Y la verdad es que desde que tenemos uso de razón de varias generaciones atrás, estamos esperando construir y tener el país que tanto hemos soñado, de ese país fuerte que hemos hablado, de ese país que se vuelve a levantar. ¿Qué va a pasar? ¿Tenemos que esperar al 21 y volver a esperar promesas y contrapesos? ¿O jurídicamente hoy se puede frenar y decir, a ver, ya basta? Y desde el punto de vista ciudadano. Por supuesto, hay contrapesos vigentes. La Suprema Corte de Justicia ha resuelto ya en varios casos concretos resoluciones, sentencias que acotan decisiones del presidente López Obrador. Está el Banco de México, ya mencionaba yo que hay más poderes construidos. Me tocó estar en la reforma constitucional, donde le dimos plena autonomía al Banco de México, y el Banco de México como Banco Central es otro poder, y no ha podido López Obrador con el Banco de México a que le ha querido dar línea, le ha querido deletrear su conducta al Banco de México, y la Junta de Gobierno, con el gobernador del Banco de México a la cabeza, han sabido decirle que no. Ahí está el Coneval. El Coneval es otro órgano autónomo previsto en la Constitución, un órgano inmediato del Estado, y el Coneval está publicando las evaluaciones que tiene que hacer periódicamente de las actuaciones y de las políticas públicas del gobierno federal y de los órganos federales. Entonces sí hay contrapesos, aunque ya se desmanteló algunos de ellos, como dije, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un órgano fundamental en el mundo para defender los derechos que tenemos todos por el mero hecho de ser personas humanas,
pues hoy con la conducción de Rosario Piedra Ibarra, pues evidentemente está desmantelada, no se está pronunciando, por ejemplo, en este descuido, en esta desatención del gobierno de López Obrador hacia las mujeres, el tema de los feminicidios. Ahí debería estar la Comisión Nacional de Derechos Humanos atrás del gobierno federal para que se recuperen los refugios para mujeres violentadas que se ha dejado sin presupuesto en el gobierno de López Obrador. Entonces, como te digo, si hay algunos contrapesos vigentes y hay que cuidarlos todos, y hay otros contrapesos que se han perdido. Pero hay un tema fundamental también, Jorge. Las democracias necesitan demócratas, esto es, necesitan ciudadanos. Y esta es una de las tareas que se ha dejado de hacer, la formación de ciudadanía. Se ha dicho que frente a las democracias hay las oligocracias, y las oligocracias son precisamente ese gobierno donde los ignorantes, los que no tienen el seguimiento de las políticas públicas, luego porque son masa y no pueblo, cuando gobiernan las masas en lugar de pueblo consciente, libre, informado, como está sucediendo en México, pues entonces tienes estos gobiernos que se aprovechan de la necesidad, de la desinformación, del fanatismo, en su caso, de sectores de la población, para imponer perspectivas de políticas públicas que no se corresponden con las esencias del pueblo. Bueno, pues aquí entonces tenemos esa tarea pendiente, Jorge, la formación de ciudadanos bien informados, bien nutridos en la concepción de sus deberes y que estén decididos a cumplir con sus obligaciones en su ciudad, en su barrio, en su colonia o en su ciudad, estado o país. De eso se trata estas charlas matutinas, mi querido licenciado, de hacer juicios de valor con personalidades públicas y privadas y que vayamos encontrando el rumbo los ciudadanos, que tengamos información real y no alarmista o politiquería barata de la que hoy nos presentan los medios de comunicación. Pero acabas de dar un punto clave. Los ciudadanos debemos de empezar a hacer eso. Pero ¿dónde encontrar los espacios si no es en los partidos políticos? ¿Dónde encontrar esa fortaleza que permita realmente generar el cambio en las bases ciudadanas y no volvernos engordadores de caldos partidistas o públicos en ciertas organizaciones? ¿Cómo le hacemos? Porque yo no soy comunicólogo, yo no soy una persona que me dedique a esto, yo soy empresario, yo soy un ciudadano preocupado y ocupado por México que me apasiona. Y hemos encontrado en este espacio muchas personas que están hartas y estamos hartos de escuchar lo mismo. ¿Cómo le hacemos para lograr eso que estás diciendo? Bueno, como empresario, yo te diría, hay un sindicato patronal, la Coparmex, que está haciendo con el presidente de la Coparmex a nivel nacional un espléndido trabajo como parte del tejido social que hay que construir. Pero a la par de la Coparmex, que no veo en cambio a otras organizaciones patronales como las Concanacos, las Canacintas, no las veo involucradas en el seguimiento de las políticas que está implementando el gobierno federal y en su momento posicionándose qué se aprueba, qué no se aprueba, qué se propone, qué se contrapropone a lo que está haciendo el gobierno federal, el gobierno del estado, los municipios, a la par de lo que tienen que hacer las asociaciones de empresarios, por supuesto ese tejido social que tenemos tan poco cuidado, tan insuficientemente construida esa red ciudadana, pues implica asociaciones de padres de familia para temas educativos, implica colectivos para los distintos fines que las asociaciones ciudadanas se puedan proponer en materia cultural, en materia de sexualidad, en materia de políticas públicas en general. Entonces creo que hay un espacio que no estamos ocupando suficientemente como ciudadanos, además de los partidos. Yo ahorita quiero primero referirme a, por ejemplo, la potencia que es Alemania. En muchas se finca en la multitud de asociaciones de todos fines en las que participa un alemán. Simplemente para decirte, en materia de fútbol, hay miles de equipos de primera división en Alemania y por eso es la potencia futbolera que es, precisamente porque para todo, lo mismo para un saxofonista que para un
ingeniero, para todo tienen asociaciones los alemanes. Aquí nos falta, esa es parte de nuestra falta de idiosincrasia, de nuestros problemas idiosincráticos. Somos muy individualistas, somos muy egoístas, tenemos muchas dificultades para asociarnos con otros en objetivos comunes y en programas permanentes para lograr estos objetivos comunes. Entonces, creo que ahí tenemos mucho que hacer. Formar ciudadanía y que además por sus intereses particulares legítimos se sepa asociar con otros para defender esos intereses comunes. Pero quedan los partidos. Los partidos en todo el mundo son herramientas indispensables. No hay democracia en el mundo que funcione sin partidos políticos. Lamentablemente, los partidos políticos que tenemos hoy tienen mucha mediocridad, mucha ausencia de liderazgos visionarios, mucha insuficiencia para plantearse puntualmente, sobre todo así cada una de las acciones, decisiones, declaraciones del presidente, para ir orientando a la opinión pública. Sí tenemos ahí un déficit de liderazgos en los partidos políticos y por eso hay que incorporarse en los partidos o formar nuevos o hacer asociaciones de ciudadanos que exijan cierto rumbo, cierta definición a los partidos políticos. Y esa es otra tarea que no podemos dejar de lado. La calidad de las democracias en el mundo se fincan precisamente en la disposición de los ciudadanos para involucrarse en los asuntos públicos. Me encanta. Vamos ahora al siguiente punto que es sumamente relevante. Y empecemos por casa. El tema de la seguridad, licenciado. En Guanajuato decíamos o presumíamos o nos jactábamos de ser un estado seguro. El desarrollo económico que se ha dado en los últimos años, creíamos que nos estaba dando la estabilidad social suficiente, un crecimiento sostenido económico y un tejido social que se iba conformando poco a poco. Hoy estamos lamentablemente, lastimosamente, dentro de los primeros lugares de inseguridad en el país, de todo tipo de crímenes. Y después nos iremos al tema nacional. ¿Qué empezó a provocar esto? ¿Cuál fue el origen? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Tiene solución? ¿Hay manera de resolverlo? Por supuesto que todos los problemas humanos, salvo la muerte, tienen solución. Y empezando por lo local, efectivamente, cualquier perspectiva de solución al tema de la inseguridad y las violencias que vivimos en Guanajuato tiene que empezar desde lo local, tiene que empezar desde el municipio y luego el Estado y por último la Federación en este tramo de complementariedad escalonada o de subsidiariedad con la que se debe atender el problema de la inseguridad, como otros también. Aquí yo te confieso que hice el intento en una ocasión de que el entonces gobernador electo vino a Irapuato, Diego Sinué Rodríguez, a un desayuno que organicé como presidente de la Fundación Comunitaria del Bajío. Vino al desayuno porque conoce muy bien el trabajo que hacemos en esa fundación dirigida por Adriana Cortés. Y ahí le dije a Diego, oye, aquí te entrego una propuesta para fiscal del Estado, que tiene toda la solvencia moral, profesional, técnica para ser un muy buen fiscal. Y le dije, si estás hablando de golpe de timón, yo no concibo que no haya cambio de tripulación para que haya verdadero golpe de timón. Incluso en su discurso, iba ahí con Gerardo Morales él a ese desayuno, porque tenía que ver con temas de desarrollo social y humano, y le dijo a Gerardo, oye, pues aquí Juan Miguel ya está planteando cambios de tripulación, a ver si no te toca. Pero yo estaba hablando del secretario de Seguridad Pública y del fiscal del Estado. Entonces ahí tenemos un primer problema. No se supo a tiempo identificar esta dinámica de los grupos de delincuencia organizada en Guanajuato en el segundo tramo del gobierno de Miguel Márquez y el segundo tramo del presidente Enrique Peña Nieto. Esos 3 últimos años son esos años en los que viene esta explosión de violencia porque se está dando esta disputa de territorios, pulgada a pulgada de territorios por grupos de delincuencia organizada, por mercados ilícitos. Era evidentemente el tema del huachicol, sí, ahí fue cuando se da, porque además hay una condición que hizo factible que el huachicol creciera en Guanajuato.
Emilio Lozoya, una de sus grandes responsabilidades, pero parece que ahorita ya lo bautizó y lo perdonó López Obrador, pero una de las grandes tragedias que cometió Emilio Lozoya como director de Pemex fue desmantelar todo el sistema de videovigilancia de los ductos de Pemex en el país. Yo me recuerdo bien porque tuve como subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de PGR, tuve conocimiento de cómo se estaba en la época de Jesús Reyes Heroles, director de Pemex, construyendo o fortaleciendo esa videovigilancia con drones, satélites, aviones no tripulados, aviones tripulados, cómo se cuidaba toda la red de ductos de Pemex en aquella época. Pues llegó Lozoya y todo eso lo tiró a la basura. Y cuando identifican los guachicoleros que no pasa nada al abrir los tramos de los ductos, pues ahí es donde esto no se supo atender en Guanajuato. La federación no ha hecho su trabajo. Evidentemente, hoy sigue habiendo tantas tomas clandestinas en el 2020, y esto ya en un artículo que escribí lo publiqué, con datos oficiales de Petróleos Mexicanos, hay los mismos tomas clandestinas en el 2019 que en el 2017, el penúltimo año de Peña Nieto y de Márquez, pues. Entonces, aquí tenemos esa explicación del incremento, las disputas por los mercados ilícitos del huachicol, de las drogas. Guanajuato hoy tiene el número más alto de carpetas de investigación de narcomenudeo. Los cárteles del norte se han dedicado a incentivar el consumo de éxtasis en unas clases, de cristal en otras clases sociales, y de marihuana y otras drogas o sustancias ilícitas. Y entonces también este crecimiento del consumo en Guanajuato, León, Guanajuato capital particularmente, por el ambiente universitario, esto ha generado otro mecanismo de disputas, también de mercancías, de mercados ilícitos, que al no haber estrategias de prevención comunitaria, de prevención psicosocial, de prevención de adicciones, desde el ámbito municipal, porque eso se tiene que construir desde lo municipal, todo el tema de prevención, pues si no tenemos esas estrategias, evidentemente somos muy vulnerables a la violencia de estos grupos delictivos, de estas mafias, que son cerca de 10, 11 las que trafican y violentan al estado de Guanajuato. ¿Qué sigue entonces? ¿Qué se puede hacer hoy para disminuir esto y cómo debería de ser la participación del gobierno municipal, estatal y federal? ¿Cuál debería de ser la participación? Ayer tuvimos de invitado al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong y nos platicaba él de cuando fue secretario de Gobernación, en donde decía, bueno, yo planteé la Guardia Nacional, no me la aprobaron, ahora ya está aprobada y pues no está funcionando, o no está funcionando como se había planteado originalmente. ¿Qué está fallando y hacia dónde debería de ir el gobierno federal, estatal y municipales? Bueno, como mencionaba hace un momento, las soluciones tienen que empezar desde lo local. Tenemos que exigirnos a cada uno de nosotros y exigirle a cada uno de los 46 alcaldes de Guanajuato que tengan primero las fortalezas policiales municipales adecuadas a las posibilidades de cada municipio y a hacer inteligencia social con la ciudadanía. El propio gobernador Diego Sinue Rodríguez nos dijo ya hace cerca de 2 meses que de los 42 municipios, solo 6 tienen los esfuerzos de policía municipal respetables, considerables, para ir cuantitativa y cualitativamente construyendo los cuerpos municipales que se necesitan. Ahí necesitamos al secretario de Seguridad Pública atrás de los otros 36 municipios para decirles cómo vamos en la conformación de policías municipales que respondan a lo que la ley nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé, de ese proyecto de vida que hay que ofrecer a quien quiera ser por vocación policía. Bueno, ahí tenemos un pendiente que hacer con los municipios. Por el otro lado, las ciudades más seguras de este país son Mérida, Yucatán y Campeche, y lo son porque la ciudadanía hace inteligencia social con los cuerpos policiales municipales. Cuando hablamos de inteligencia, lo voy a decir de una manera más fácil o coloquial de entender. Son muy chismosos los meritenses y los campechanos,
y cuando ven que hay alguien rondando por una casa, por un comercio, se llaman uno al otro y oye, esta bicicleta, esta motocicleta, este vehículo que anda dando vueltas o que está parado afuera de tu casa, ¿los conoces? ¿Sabes quiénes son? Entonces, esa inteligencia social se llama técnicamente, esa comunicación, ese compartir datos que deben hacerse por barrio, por colonia, tener tu chat con todos tus vecinos para que en el chat con tus vecinos les digas, oye, pues yo siento que hay alguien que se metió a tu casa, siento un ruido raro cerca de tu casa, etcétera, y vinculado con la policía municipal, que hay allí un proyecto que se anunció por el presidente López Obrador y por Alfonso Durazo, que es el modelo nacional de policía de proximidad y justicia cívica, que algo se ha querido hacer en León. Lamentablemente no le pusieron un peso en la federación para la construcción de la policía de proximidad. El modelo ahí está. Y ya Bernardo León ya estuvo trabajando algo en León, viene de Morelia, donde un trabajo espléndido hizo también allá con la Policía Municipal de Morelia. Bueno, pues ahí tenemos ya un modelo. Lo que necesitamos, y eso es lo que los diputados esperamos, que en el 2021 una mayoría que no sea de Morena, a la hora de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación para el 2022, ahí le establezcan la partida presupuestal necesaria para que cuando menos los 300 municipios más grandes del país, porque pues no va a haber recursos para todos, pero cuando menos los 300 más grandes, considerando incluso algunos de los más violentos del país, tengan los recursos para, monitoreados desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública, implementen este modelo de policía de proximidad y de justicia cívica que responda al proyecto de vida profesional exigido en la misma ley, bien pagados, bien entrenados, bien seleccionados, bien veteados por controles de confianza, y con eso empezaríamos, Jorge, desde lo local a resolver nuestros problemas de inseguridad. ¿Qué está haciendo y qué va a seguir haciendo Juan Miguel Alcántara Soria? ¿Dónde queda todo este bagaje de conocimiento, todo este expertise? ¿O está igual que uno de los libros que tienes allá atrás? Creo que lamentablemente en México seguimos dejando sin escuchar a los talentos y a las experiencias, y a veces cada gobierno, cada 3 años, cada 6 años es borrón y cuenta nueva, y si ya lo hizo uno pasado, haya sido bien o mal, ya no me interesa, quiero poner lo mío, quiero hacer lo mío. ¿Dónde está hoy en este mapa nacional y en este mapa del estado o municipal Juan Miguel Alcántara Soria? Bueno, quiero estar como candidato a diputado federal el año que viene. Ya he anunciado en distintos foros, espacios, personalidades, tanto del Comité Ejecutivo Nacional como aquí en lo local, que quiero ser otra vez diputado porque me parece que puedo en la Cámara de Diputados poder tener la resonancia suficiente para contener algunas de las malas decisiones del presidente López Obrador y para encauzar, como mencioné hace un momento, a través del presupuesto de egresos, lo que se requiera para desde lo local, desde lo municipal en primer lugar y luego subsidiariamente desde lo estatal, atender los problemas más graves que hoy son, en primer lugar, la inseguridad, como ya señalaste, pero también tenemos el problema del coronavirus, de la salud, del desmantelamiento de todo el sistema de salud que se construyó durante muchas décadas y que tiró a la basura López Obrador, y ahí está el INSABI que todavía no logra cuajar, y no hay medicinas hoy en el país para atender leucemias, cáncer y otras cosas. Bueno, yo creo que ese es un espacio, ir a la Cámara de Diputados, por supuesto, mis artículos semanales, tengo programa de radio los martes, artículos semanales en periódicos, en plataformas, y estoy permanentemente señalando problemas más o menos generalizados, proponiendo soluciones y buscando eso. Como todo ciudadano, tenemos que hacernos escuchar, aun cuando luego la clase política es sorda y ciega, pero hay que insistir. Así funcionan las democracias en el mundo. Hay que insistir, no hay que claudicar. Finalmente, para liberarte puntuales, como acordamos tú y yo, en tiempo y forma,
¿Cómo le gustaría a Juan Miguel Alcántara Soria que lo recordaran? Como una persona que cumplió con sus deberes. Creo que tenemos deberes en varios campos. Espero cumplir con mis deberes con mis hijos. Ya mis 2 hijas trabajan, terminan sus carreras, son muy felices con las vocaciones que cada una de ellas descubrió para sí mismas. Y mi hijo, el varón, está estudiando medicina, fue futbolista, jugó un tiempo en Irapuato, también estuvo allá en León, luego se fue a los Gallos Blancos, exploró un tiempo el fútbol. Cuando bajaron a la segunda división le dije, hasta aquí tienes fundación, papá, para apoyarte, ahora sí otra cosa, y ahorita está en medicina. Bueno, quiero tener hechos mis trabajos, mis deberes como padre de familia. Tengo la fortuna de que vive mi madre, ya está por cumplir 100 años, está estupenda, lúcida. Bueno, pues cumplir con mis deberes de hijo también, de hermano. Por otro lado, bueno, pues hay deberes económicos, tareas por hacer. No me he podido jubilar, ya cumplí 65 años y no, mi padre ya estaba bien jubilado y gozoso, porque de ahí viene júbilo, jubilación, de alegría. Yo todavía no me puedo jubilar, no puedo tener ese júbilo. Pero bueno, hay que buscarlo, ¿no? Tengo deberes, como te decía, en la fundación que presido, trabajamos básicamente en comunidades rurales, no trabajamos en comunidades urbanas por el Estado. También entonces ahí tengo mis deberes que trato de cumplir también en esa parte con gente del campo, temas de salud, temas de habilidades para el trabajo, llevarles drenaje, llevarles... que ese es un problema serio en Guanajuato, muchas comunidades sin agua y sin drenaje. Bueno, pues ahí hay tareas. Entonces, quiero que se pueda decir, no fue omiso en el cumplimiento de sus deberes, hizo su chamba. Licenciado Juan Miguel Alcántara Soria, de verdad ha sido un gusto conocerte más a fondo, conocer tu manera de pensar, tu experiencia. Pues yo creo que estarás invitado nuevamente a alguna mesa o alguna charla adicional, porque todavía hay mucho que discutir, que comentar y que discutir, sobre todo con la ciudadanía. Así es que te agradezco muchísimo este espacio, te agradezco el tiempo, te mando un fuerte abrazo y mucho éxito en lo que te propongas. Muchas gracias, igualmente a todos los que nos hicieron favor de escucharnos. Pues esa es la invitación. Vamos cada quien asumiendo el rol que nos corresponde, porque desde ahí podemos empezar a ser parte de la solución. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta mañana. Cerramos julio movido. Vamos a empezar agosto con nuevos bríos, con nuevas ganas. Báñense, arréglense, cuídense, apuéstenle a México porque vamos a salir, eso estoy segurísimo, y no estemos esperando que alguien venga a cargarnos y venga a resolver lo que nos toca a nosotros. Que tengan un muy bonito fin de semana. Gracias por todos los comentarios que me han llegado para mi salud, por las oraciones. Estamos mejor cada día. Voy a llevarla tranquilo la próxima semana. No va a haber charlas todavía diario, pero las que hagamos las vamos a hacer con muchísimo gusto para acercarles a personas y personalidades que nos ayuden a hacer un mejor juicio de valor. Disfruten su fin de semana. Ánimo y vamos a darle con todo. Gracias, licenciado. Bonito fin de semana. Hasta luego. Buen día a todos. Hasta luego. Bye bye.